¿Y si todo lo que crees sobre tu vida, tus límites y tus posibilidades, no fuera más que una ilusión creada por tu mente? Hoy descubrirás por qué tu realidad no es lo que ves, sino lo que eliges interpretar sobre ella. Lo que crees y sientes moldea cada aspecto de tu mundo. Entonces, ¿qué pasaría si cambiaras la forma en que piensas? ¿Cambiaría también tu realidad? Tu mente es como un sistema operativo que puedes reprogramar. Así como una computadora sigue las instrucciones del software que tiene instalado, tu mente actúa en función de las creencias, pensamientos y experiencias que has acumulado a lo largo de los años. Todo lo que percibes, crees y experimentas está influenciado por cómo has configurado ese sistema mental, aunque muchas veces lo hagas de manera inconsciente. Por ejemplo, si desde pequeño escuchaste frases como, no eres lo suficientemente bueno, o, eso es muy difícil para ti, es posible que esas ideas se hayan convertido en códigos dentro de tu mente. Y sin que te des cuenta, esas creencias programan tus decisiones y acciones diarias, limitando lo que crees que es posible lograr. Pero la buena noticia es que así como un sistema operativo se puede actualizar o incluso reescribir, también puedes actualizar tu mente y cambiar esas creencias limitantes. Puedes reescribir ese código mental, para crear una realidad más alineada con lo que realmente deseas. ¿Y cómo puedes hacerlo? A través de nuevas formas de pensar, visualizar y actuar. Hoy vamos a explorar cómo tus pensamientos moldean tu percepción del mundo. Vamos a ver cómo puedes cambiar patrones mentales que ya no te sirven, cómo puedes fortalecer tu autoconfianza con ejercicios prácticos y sobre todo, cómo usar el poder de la visualización para alcanzar tus metas más importantes. Este es un camino poderoso hacia la transformación personal. No es magia ni algo reservado para unos pocos. Son principios simples, efectivos y probados, que han ayudado a miles de personas a redefinir su realidad y alcanzar niveles de éxito y felicidad que antes parecían inalcanzables. Así que si alguna vez has sentido que estás atrapado, o que no avanzas como te gustaría, quédate conmigo, porque el cambio que deseas comienza aquí, en tu mente. ¿Estás listo para comenzar? Vamos a dar este primer paso juntos. Imagina que tu mente es como una cámara. Lo que enfoques con ella determina lo que ves. Si eliges enfocar las cosas positivas, tus logros, tus fortalezas, las oportunidades que te rodean, tu mundo se llenará de posibilidades y crecimiento. Pero si decides enfocarte en el miedo, la duda o los errores del pasado, esa será la realidad que percibirás, una llena de obstáculos y barreras. Aquí ocurre algo curioso, tu mente siempre busca confirmar lo que cree que es verdad, incluso si esa percepción no está alineada con la realidad. Este enfoque mental no solo define cómo percibes el mundo, sino también cómo reaccionas ante él. Si crees que un problema es insuperable, tu mente te pondrá frenos. Si por el contrario, lo ves como un desafío que puedes superar, tus pensamientos comenzarán a buscar soluciones. ¿Y sabes qué? Muchas veces el cambio no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que decides ver y en la manera en que interpretas lo que sucede. Aquí es donde entra un concepto fascinante, que estudiosos como Maxwell Maltz han explorado a fondo. Nuestra mente funciona como un sistema automático que guía nuestras acciones, según las creencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Esas creencias, buenas o malas, son como archivos guardados en tu subconsciente. Y lo más sorprendente es que muchas veces no somos conscientes de ellas. Son esas pequeñas frases internas que, sin darnos cuenta, nos limitan diciéndonos, no soy lo suficientemente inteligente, el éxito no es para personas como yo, o, esto es demasiado difícil. Por ejemplo, imagina a alguien que cree firmemente que no es bueno hablando en público. Desde el momento en que se le pide hablar, su mente entra en modo alerta. Empieza a recordar cada ocasión en la que sintió nervios o cometió un error. Su cuerpo reacciona con sudor, voz temblorosa y pensamientos negativos. ¿El resultado? Una experiencia que confirma su creencia. Y esto refuerza el archivo mental diciendo, ¿lo ves? No soy bueno en esto. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Pero este es el poder de la mente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas con suficiente intensidad y detalle.
Si comienzas a visualizar, una y otra vez, que hablas en público con confianza, que las personas te escuchan atentamente y que al final recibes aplausos, tu cerebro empezará a creer esa nueva imagen. ¿Por qué? Porque tu mente acepta lo que repites con frecuencia. Es como si estuvieras engañándola positivamente, reprogramándola con una versión más constructiva y poderosa de ti mismo. Visualizar no es solo una técnica motivacional, es una herramienta que activa tu sistema de enfoque mental. Es como tener un GPS interno que dirige tus pensamientos, emociones y acciones hacia lo que visualizas con más fuerza. Por eso, en lo que eliges pensar y enfocar tu atención no es un detalle menor, es la base sobre la que construyes tu realidad. Compruébalo con un ejercicio sencillo. Tómate un momento ahora mismo y cierra los ojos si puedes. Piensa en una situación que normalmente te cause nervios o te haga dudar. Ahora imagina cómo te gustaría actuar en ese escenario si tuvieras toda la confianza del mundo. Visualiza toda esta experiencia positiva con detalle. ¿Cómo te mueves? ¿Qué dices? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionan las personas a tu alrededor? ¿Cuál es tu resultado ideal? Al hacerlo, le estás enviando a tu mente una nueva imagen de lo que es posible, y al mismo tiempo, empezarás a reaccionar positivamente frente a esa situación cada vez que pienses en ella, sintiéndote con más confianza y tranquilidad. Si repites esto cada día, estarás redirigiendo tu cámara mental hacia el éxito y tu realidad empezará a cambiar. Recuerda esto, tus pensamientos no solo describen tu mundo, lo crean. Lo que decides enfocar hoy, define las oportunidades que verás mañana. Elige conscientemente en qué quieres enfocar tu mente. Porque donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, se construye tu realidad. Ahora bien, la confianza en ti mismo es uno de los pilares fundamentales para redefinir tu realidad. Es la base que te permite actuar, tomar decisiones y avanzar, incluso cuando el camino no está del todo claro. Y aquí hay algo poderoso, la confianza no es algo con lo que naces o no naces. Es una habilidad que puedes entrenar, fortalecer y desarrollar. A veces pensamos que la confianza llega después de lograr algo grande, pero en realidad, sucede al revés, es la confianza en ti mismo lo que te lleva a dar esos primeros pasos, que te permiten alcanzar grandes logros. Y si ahora sientes que no tienes suficiente autoconfianza, no te preocupes, porque aquí está la buena noticia, puedes entrenar tu mente para sentirte más seguro, incluso si en este momento te sientes lleno de dudas o inseguridades. Maxwell Maltz nos enseñó que la mente responde increíblemente bien a las imágenes mentales que le proporcionamos. Si te visualizas logrando algo con detalle, tu cerebro empieza a interpretar esa experiencia imaginada como si fuera real. Esto sucede porque tu mente subconsciente no distingue entre una experiencia vivida físicamente y una imaginada con intensidad y claridad. Es como si estuvieras ensayando el éxito en tu mente antes de que suceda en la realidad. Y con cada ensayo mental, tu confianza crece, porque estás entrenando a tu cerebro para aceptar una nueva versión de ti mismo, una versión capaz, segura y decidida. Piénsalo así. Los atletas de alto rendimiento utilizan esta técnica todo el tiempo. Antes de una competencia, un corredor cierra los ojos y se imagina cruzando la línea de meta. Visualiza su ritmo, su respiración y la sensación de triunfo al llegar al final. De este modo, su mente y su cuerpo comienzan a alinearse con esa imagen mental de éxito. Tú puedes hacer lo mismo con cualquier meta que tengas en la vida. Y para esto, aquí tienes un ejercicio práctico de visualización para aumentar tu confianza. Primero, busca un espacio tranquilo. Siéntate o recuéstate cómodamente. Luego imagina una situación futura en la que logres algo importante para ti. Tal vez es dar una presentación frente a un público, pasar una entrevista de trabajo, alcanzar una meta personal, o hablar con seguridad en una reunión importante o frente a una persona. Elige una escena que represente algo significativo para ti. Ahora, agrega detalles vívidos a esa imagen. ¿Dónde estás? Imagina el entorno con claridad. ¿Es una sala de reuniones? ¿Un escenario? ¿Tu oficina? ¿Qué estás haciendo? Visualízate actuando con seguridad, tu postura es firme, tu voz es clara y tu mirada refleja confianza. ¿Qué sientes?
Siente la confianza, la calma y la satisfacción de saber que estás haciendo un excelente trabajo. Imagina cómo las personas te observan con respeto y te reconocen por tu desempeño. Mientras más detalles incluyas, mayor será el impacto. Hazlo lo más real posible. Escucha los sonidos del entorno, percibe las emociones positivas y deja que esa imagen de éxito se quede grabada en tu mente. Repite frecuentemente este ejercicio. Dedica al menos 5 minutos al día para realizar este ejercicio. Visualízalo cada vez con más claridad y disfruta el proceso. Puedes hacerlo por la mañana para empezar tu día con energía positiva o por la noche antes de dormir para que tu mente trabaje en esa imagen mientras descansas. ¿Y por qué funciona este ejercicio? Cada vez que repites esta visualización, estás creando un ensayo mental que refuerza tu confianza. Estás diciéndole a tu cerebro, esto es posible, esto es real, yo puedo. Poco a poco, esa imagen mental de éxito comienza a reemplazar los pensamientos de duda o inseguridad que puedas tener. Tu mente empieza a adaptarse y a actuar como si ya fueras la persona segura y capaz que visualizas. Con el tiempo, notarás algo increíble, esa autoconfianza que entrenaste en tu mente se empezará a reflejar en tu vida real. Hablarás con más seguridad, enfrentarás desafíos con más calma, y tomarás decisiones con más claridad. Porque recuerda, la mente no solo refleja tu realidad, la crea. Ahora que sabes cómo tu mente puede ayudarte a transformar tu realidad, hablemos de cómo usar estas técnicas para establecer y alcanzar metas de manera efectiva. Y aquí está el gran secreto, no basta con escribir una meta en un papel y esperar que se cumpla por sí sola. La clave está en visualizar esa meta como si ya fuera una realidad. Pero no se trata solo de soñar despierto, se trata de combinar la visualización con pasos concretos y alcanzables. Puedes seguir estos pasos, que te entrego a continuación, que te permitirán establecer y lograr metas basadas en la visualización. 1. Define tu meta con absoluta claridad. Una meta vaga como, quiero tener éxito, no funciona. Tu mente necesita algo específico para trabajar. Por ejemplo, si estás nervioso por un proyecto importante, puedes definir una meta concreta como, quiero dar una presentación exitosa en mi próximo proyecto de trabajo, transmitir seguridad, y lograr que mis ideas sean bien recibidas. Cuanto más específica sea tu meta, más fácil será visualizarla. 2. Visualiza el resultado con detalle. Aquí es donde la magia sucede. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y empieza a imaginarte logrando esa meta como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Visualiza cada detalle. ¿Dónde estás? ¿En una sala de juntas, en un escenario, o en una reunión pequeña? Visualiza el entorno. ¿Qué llevas puesto? ¿Cómo te ves? Tu postura, tu ropa, tu sonrisa, todo importa. La autopercepción genera autoconfianza. ¿Quién está contigo? Imagina las reacciones positivas de las personas a tu alrededor, te escuchan atentamente, asienten con la cabeza, sonríen y te felicitan. ¿Cómo te sientes? Siente la satisfacción, la confianza y la tranquilidad de haber logrado tu objetivo. Permítete experimentar esas emociones de éxito por completo. Visualizar con emociones intensas es clave, porque tu mente graba esa experiencia como un ensayo positivo. Cuando llegue el momento real, te resultará mucho más natural y menos intimidante. 3. Crea un plan de acción paso a paso. La visualización es poderosa, pero necesita ser respaldada con acciones concretas. Para esto, divide tu meta en pequeños pasos que puedas alcanzar de forma progresiva. Por ejemplo, siguiendo la meta de dar una presentación exitosa. Paso 1. Escribir un esquema claro de lo que vas a decir. Paso 2. Practicar frente a un espejo o grabarte hablando para mejorar tu expresión. Paso 3. Ensayar con un amigo o familiar y pedir retroalimentación constructiva. Paso 4. Repetir hasta sentirte cómodo y seguro con el contenido y tu desempeño. Al dividir una meta en pequeñas acciones, no solo reduces la sensación de abrumo, sino que también construyes confianza en el proceso, avanzando un paso a la vez. 4. Visualiza tu progreso y repite diariamente. Dedica unos minutos al día, idealmente por la mañana o antes de dormir, para visualizar tu meta como si ya la hubieras logrado.
siente la emoción del éxito cada vez. La repetición es lo que programa tu mente subconsciente. Puedes complementar esta práctica con una herramienta como un vision board o mapa de sueños. Coloca imágenes, frases y representaciones visuales de tu meta en un lugar donde puedas verlo a diario. Esto sirve como recordatorio constante de lo que estás trabajando para lograr. Al combinar la visualización con acciones concretas, le das a tu mente una guía clara y a tu cuerpo un plan realista. Es como decirle a tu cerebro, esto es lo que quiero, y si lo puedo lograr. Con el tiempo, empezarás a notar que tu enfoque y energía se dirigen naturalmente hacia oportunidades que te acercan a esa meta. Tus pensamientos, emociones y acciones se alinean para ayudarte a lograrlo. Y un consejo extra, celebra cada pequeño avance que hagas. No esperes a alcanzar la meta grande para sentirte bien. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Reconocer tu progreso refuerza tu motivación y te mantiene en movimiento. Recuerda, el éxito no sucede de la noche a la mañana, pero sí comienza con una decisión. Decide visualizar tu éxito, actuar con propósito y avanzar, paso a paso. Tienes el poder de reprogramar tu mente y crear una realidad alineada con lo que realmente deseas. La mente es, sin duda, tu herramienta más poderosa, y lo mejor de todo es que tú decides cómo usarla. Es como si tuvieras una supercomputadora que ha estado funcionando en piloto automático durante años. Tal vez ha estado reproduciendo programas llenos de dudas, miedos o pensamientos limitantes. Pero aquí viene la noticia más emocionante, tú puedes tomar el control y reprogramarlo a tu favor, en cualquier momento. Piensa en esto por un momento, cuando aprendes a trabajar con tu mente, en lugar de dejar que trabaje contra ti, abres un mundo de posibilidades. Es como afinar una guitarra que llevaba tiempo desafinada. Al principio, tal vez no suene perfecta, pero con un poco de práctica, paciencia y consistencia, cada cuerda, es decir, cada pensamiento, creencia y acción, comienza a alinearse hasta que logras una melodía hermosa y armoniosa, la vida que realmente deseas. Ahora, seamos realistas, el cambio no sucede de la noche a la mañana. No esperes magia instantánea. Para fortalecer tu mente, necesitas entrenarla constantemente. Cada ejercicio de visualización, cada afirmación positiva, y cada pequeño paso que tomes es como una repetición en el gimnasio mental. Al principio se siente raro, quizás incluso incómodo, pero luego llega la transformación. Empiezas a notar pequeños cambios, una mayor confianza, más claridad, menos estrés, y antes de que te des cuenta, estarás haciendo cosas que una vez pensaste que eran imposibles. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que el proceso está bajo tu control. Tú decides cuándo empezar. Tú decides qué pasos dar. Y aunque el camino pueda parecer largo, cada pequeño avance suma. Porque cada vez que visualizas, que te hablas con amor en lugar de con crítica, que tomas una acción concreta, estás dándole a tu mente una señal clara, esto es lo que quiero, esto es lo que soy capaz de lograr. Así que mi pregunta para ti es esta. ¿Qué pequeño paso vas a dar hoy? No tiene que ser gigantesco. Tal vez sea dedicar 5 minutos a visualizar tu meta antes de dormir, escribir tus pensamientos positivos, o simplemente decidir cambiar una creencia limitante por una posibilidad poderosa. Lo importante es empezar. Porque en ese pequeño primer paso, ya estás construyendo tu nueva realidad. Y si llegaste hasta aquí, felicidades. Eso significa que tienes el compromiso de crecer y mejorar. Recuerda, no estás atrapado en tu realidad actual, estás moldeándola en cada instante. Así que comienza a manifestar tu cambio, escribiendo en los comentarios aquello en lo que eliges pensar hoy. Porque cuando cambias tus pensamientos, cambiarás tu mundo. Nos vemos en el próximo video.